16:50, seguimos en Más o Menos Bien. Al fin hemos incorporado otra mujer, por favor, en este aire increíble. Necesitábamos un poco de rulos, ¿por qué no? Porque siempre vienen bien unos rulos. Un poco de alguien que sepa, de verdad, y que diga algo, no como acá una cosa ahí medio despanzurrada. Agarrada de los pelos. Agarrada de los pelos ahí. Mucho Alguien pelo. que sabe. La señorita Carolina Fernández. ¿Cómo andamos? andan? Bien, qué lindo. Nunca había venido a este estudio. Bueno, Muy lindo. bienvenida. Bueno, Bienvenida gracias. a la Radio de las Madres. Un Caro, placer. una vez por mes vamos a tener un poquito de información. Eso, vamos a hacer columna de economía. Hoy traje tema de la semana, fondo, dólar. Mira, no sabíamos eso. nada. No, ¿Hacia adelante? No lo teníamos en noticia. Bueno, volvimos al fondo. Volvimos al fondo. Sí, en realidad nunca nos fuimos, pero volvimos a volver, digo. Volvimos a Volvimos volvernos. mejores al fondo. Sí, un papelón. Pero bueno, hacia adelante, después vamos charlando los temas que ustedes quieran y armamos columnita. Muy bien, vamos a ir una vez por mes con Caro. Yo siento que el temario de la columna de Caro va a ser como un poco extenso el asunto. Sí. Porque una vez por mes, Agus, ya anda acomodándote porque vamos a tener que ir anotando. Che, Caro, necesito que me expliques esto, cómo venimos de acá. Va a ser complicado. ¿Arrancamos con preguntas, Caro, o qué? Bueno, ¿O ella arranca? arranquemos con algunas preguntitas, después nos vamos a la tanda y volvemos. Bueno. Y ahí le tiramos con de todo, y ya. No, pará. El Vi fondo. la obra. El fondo. no, Pará. Vimos la obra. Ah, Hizo tanto los deberes, Oh. Caro, que incluso vio la obra que estamos dando las entradas. Pero por favor. Muy buena. No esperábamos menos. Muy buena, súper recomiendo. Representan el estudio de tele, muy bien logrado todo, y una voz en off que te va contextualizando. Realmente esperás que se vayan a las manos. Estás ahí en como... vivo, y Pero no alguien pasa. se quiere golpear con alguien, por favor. Exactamente. y ¿Por qué no se pasa. van a las manos? Muy bien lograda. Muy La bien, verdad. muy bien. Recuerdo a nuestros oyentes que estamos participando por un par de entradas al 11 32 000 530. Sorteo de 20 personas va a ser. Sorteo de 20 personas. Y más o menos, ¿sí? Ah, Entre 20 personas. Ya hay 20 personas. Es un par de entradas para ir a ver el debate, el famoso histórico debate entre Rucci y Tosco en la tele, teatralizado. Eso Así es. está bien. Y así que bueno, participan al 11 32 000 530 mandando su nombre completo y los últimos 3 números del DNI. Arranquemos. FMI, Porque yo ya no me puedo sostener, ¿eh? No me puedo sostener. Acuerdo con el FMI. Porque no está muy claro, 20.000 millones, Sí. acordaron por 4 años. Sí, Una plata ya llegó sí, El- 12.100 más o menos. el martes, Sí. ¿no? ¿La ¿Qué- podemos ir a buscar? No, ya está en la reserva, el Banco Central, ya está. ¿Va a haber otros que 1.000 en el corto plazo? En realidad sí, vienen fondos por organismos multilaterales, otros organismos, y la próxima plata del fondo va contra cumplimiento de la primera meta de reservas. Ok. En junio. En junio. ¿Cuál es esa meta? Y tienen que juntar para junio aproximadamente comprar por lo menos 2.500 millones. Sumar Porque- reserva por 2.500 millones de dólares. Comprar, claro, porque recordemos que estamos en reservas netas negativas y el fondo exige para fin de año reservas positivas en más o menos 4.000 millones. Porque ahí la discusión pareciera, el gobierno arrancó la semana en la salida parcial del cepo y el dólar arrancó en un precio relativamente medio, digamos, entre 1.000 y 1.400, las famosas bandas, pero tendió a bajar. Algunos dicen va a bajar hasta 1.000. Y que por eso el fondo le habría puesto esta condición de comprar dólares para evitar que el gobierno hiciera trampa, ¿no? De alguna manera. Usándolos. Y vuelva a retrasar el tipo de cambio hasta las elecciones de octubre. ¿Eso crees que es lo que quiere hacer el gobierno? Sostener el dólar controlado, sí, absolutamente. No, en pero realidad, en torno a 1.000. en torno a 1.000 me parece medio chiste. O sea, no, es poco creíble que el dólar vaya en torno a 1.000. Que se mantenga la línea media o tienda a ir para arriba y lo intervengan para controlarlo, sí. El tema es, en cuanto el gobierno use dólares para controlar el tipo de cambio en un precio que ellos establezcan como medio u óptimo, no van a poder estar acumulando reservas, con lo cual se contrapone con el cumplimiento de la meta. La realidad es que el fondo siempre exige metas de acumulación de reserva.
más allá de este programa puntual que nosotros tenemos, el programa que está digamos, aún vigente, que se renovó con Guzmán, se refinanció, ya exigía metas de reserva. Exigen metas de superávit fiscal, de compromisos de deuda, de pago de compromisos y de reservas. Lo de reserva es una obviedad en el sentido de que es el programa tiene que acumular reserva porque vos me tenés que devolver plata. Por supuesto, entonces, claro. Vos me tenés que pagar esto que yo te estoy dando. Exactamente, todo lo que el fondo exija va a ser en pos de que el país logre, de alguna manera, el cumplimiento. Me corrijo, debería ser en pos de que el país logre el cumplimiento. Cuando uno se pone a ver, en realidad está difícil que Argentina pueda crecer y generar dólares con esas exigencias y esas reformas que se exigen más. Suena casi como, bueno, que se les complique un poco, ¿no? Que estemos como muy atados todo el tiempo al condicionamiento de política económica. Porque la realidad es que el fondo no te permite definir tu plan económico de crecimiento y desarrollo y después te dice, vos vení y pagame cuando tengas, o acordamos una fecha y me pagas. Sino que es, bueno, ahora hay una revisión en junio, una en noviembre, pero ya a partir del otro año, semestralmente, revisiones y parámetros que establece el fondo en línea en línea con las reservas, con el superávit, con el gasto, etcétera, que el país tiene que cumplir para que siga llegando el dinero. Y si uno se pone a leer un poco la letra chica de eso, y es la historia que ya todos conocemos de nuestro vínculo con el fondo, las reformas que se plantean no son de un modelo de generación de empleo, de crecimiento, de la economía, sino más bien un modelo, obviamente, de especulación financiera, ni hablar, porque todo este escenario que se arma sigue fogoneando el carry trade o la bicicleta financiera, pero sí quizás un modelo que tiende más a apostar a la exportación de materia prima, ¿no? Como un modelo de reprimerización de la estructura, ¿no? De desarmar el entramado industrial que es la generación de empleo de calidad, con lo cual se hace difícil visualizar de qué manera el país generaría los dólares para poder pagar. Seguimos con un esquema todavía de que nos dan la plata para pagarles, pero la novedad de este crédito nuevo es que trae también 5.000 millones de dólares nuevos, que se incorporan como deuda nueva, no solo de refinanciamiento del crédito anterior, que bueno, obviamente que eso incrementa la deuda, que fue otra de las discusiones, de si se incrementaba la deuda, sí, se incrementa la deuda, tomamos más deuda. Caro, una pregunta sobre el tema de las bandas, ¿no? Sí. Y expectativas devaluatorias, porque esta semana, bueno, nada, hubo hubo aumentos en la lista de precios y hubo un pequeño affair en torno a que volvieron la lista de precios. Hay una incertidumbre respecto a qué va a pasar con los precios. Está eso, digamos, instalado como una expectativa de evaluación. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo se termina de cerrar eso? Sí, absolutamente. Bueno, nosotros el anuncio, recordemos, la línea como general de todo lo que pasó estos días es, bueno, cambia el relato fuerte del gobierno, ¿no? Veníamos con un relato de vamos a llegar a las elecciones con una inflación controlada, con un dólar controlado, y de pronto vemos que ese viernes se descontrola todo sale el dato de inflación muy, muy negativo para el gobierno del 3,7%. Se van 400 palos de reserva en intervenciones ese mismo viernes, y ese día anuncian el fin del cepo, que perjudica precios y reservas. Entonces, ahí fue como, no, es evidente que esto es una exigencia del fondo para que el dinero entre ya. Claro. Y así fue. De hecho, el lunes abre con el nuevo esquema cambiario y el martes ya ingresan los 12.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que sucede en Argentina? Siempre que se mueve el tipo de cambio, van a los precios. Eso es el tipo de cambio oficial, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de evaluación es el movimiento del dólar oficial, no de los paralelos. Y lo que sucedió ese viernes con el anuncio fue que va a cambiar el precio del dólar oficial. Toda la estructura económica argentina se mueve con el dólar oficial. Con lo cual, si se mueve ese precio, digamos, se mueven los precios de toda la estructura productiva, necesariamente. Claro, yo ahí te hago una... Sí. Perdón, te freno porque te hago una pregunta. Sí. Hay una parte que es estrictamente porque porque el valor del dólar oficial realmente mueve la economía, o hay alguna cuestión también medio cultural, Por digamos. supuesto. Bueno, si hay un movimiento en el dólar, bueno, la coca la repunto un poquito más porque nada, pues se va a mover el dólar. Sí, Pero ¿qué tiene que ver si vos ya la compraste el otro día, la coca? O sea, como... Tiene mucho que ver con, obviamente, con la historia nuestra económica, ¿no? Con lo que ya nosotros pasamos en Argentina en relación a los movimientos de precio y el tipo de cambio. Y es eso un poco, la especulación. O sea, hay un gran factor que es porque toda la estructura se encarece real, productiva, de costos, y hay otra parte que es por especulación, que de hecho es el movimiento que nosotros siempre decimos, ojo, que si el dólar sube en este juego de bandas que mencionabas antes, el dólar sube a 1.400, porque lo que entramos ahora es un escenario de mucha volatilidad. Por ahí en un día el dólar puede valer todos los precios que entran en ese día.
El dólar sube, cierra alto un día, con eso se genera un aumento de precios, al otro día se estabiliza en otro valor hacia abajo y no bajan los precios. No, ese movimiento también hay que tenerlo presente. Pero cierto es que se empieza a complicar, o sea, forma parte de la estrategia electoralista, quizás se puede leer así, del gobierno de llegar a las elecciones de octubre, este nuevo acuerdo con el fondo y lograr de alguna manera cambiar el relato de vamos a la inflación cero a salimos del cepo, ¿no? Ahora de pronto todos los bombos y las luces están puestas sobre salimos del cepo, somos libres, lágrima de zurdo, y la inflación que venía siendo el caballito de batalla, que se les empezó a ir, deja de ser parte del relato fuerte. Pero la realidad es que van a tratar igual de anclar precios. El movimiento del tipo de cambio va a generar un aumento de los precios. Aparece ahí Caputo por Twitter apretando un par de empresarios diciéndole, che, ¿qué están haciendo? Retrocedan precios. Y ahí uno dice, bueno, pero la inflación era solo un fenómeno monetario, ¿no? Y ya que el ministro de Economía salga a pedir que no remarquen es un mal dato. O sea, no es un buen dato político, digamos, de fuerza política. Pero también van a empezar ahora a presionar mucho con el tema del techo a las paritarias. Ante la salida del dólar planchado para sostener la inflación a la baja, que ya no les venía funcionando, sí están empezando a decir ya abiertamente que no van a homologar paritarias por encima de la inflación y van a tratar de que el ancla nominal de la inflación sean los salarios. Eso sí. Vamos a hacer una tandita y seguimos con la columna de Caro Fernández. Somos Radio AM 530.